El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Quien les habla, Heraclio Lavandera, se complace en invitarlos a una nueva edición de El economista callejero. Me acompañan en este estudio que está repleto de valientes personajes que han salido a enfrentar el terrible clima que en este lugar y en esta zona del país está bravo. Vimos por las redes imágenes de lugares nevando, en fin, digo, cosas que... ¿Está nevando? Sí, vi, en dos lugares vi. En Libertad, en Cerro Catedral, en una zona de Colonia también. Bueno, hoy me acompañan Néstor Grajales, me acompañan nuestro querido amigo Henry Tejera, con los temas que está siempre con los temas del mundo cibernético, etcétera, etcétera. Don Ricardo Sclavi, que es nuestro veedor e informador sobre los temas turísticos, y tenemos un invitado especial que agradecemos su presencia, que es el capitán de navío Ricardo Barbosa, por el tema que nos va hoy a centrar, digamos, la mirada de este programa. En general la economía está asociada con muchos elementos exógenos a esta, las famosas externalidades que se le dice, que a veces el público no advierte o no ve en la ecuación final, pero que marca el resultado último del proceso económico. Este es el caso de lo que está pasando ahora. Está bastante nutrido de novedades diarias. En este caso Medio Oriente, ya otra guerra que está funcionando también con novedades nutridas de todos los días. Ya casi no hay titulares en los diarios, que es el caso de Rusia-Ucrania, pero es un lugar, el mundo se ha convertido en un lugar bastante peligroso, sí, e inquietante. Entonces a veces nos marca en problemas y nos condiciona en aspectos que uno pensaría: aquí estoy bien lejos de la guerra, no tengo nada que ver con lo que pasa allá, o por lo menos las balas, la pólvora se huele lejos. No es así, en realidad. En este caso, por ejemplo, yo leí ayer que la noticia era que el petróleo estaba subiendo a raíz de los incidentes que tienen que ver con la guerra, las respuestas de lo que hizo Estados Unidos en Irán, la respuesta de Irán al tema de Estados Unidos. Entonces se generó, allí una amenaza sobre el estrecho de Hormuz. A ver, hubieron cosas que son novedosas para el público en general, pero que sin duda condicionan, porque a la larga pueden terminar, o a la corta, pueden terminar condicionando el escenario local. Y Barbosa un poco nos iba a ilustrar en eso, y agradecemos que haya venido, estimado capitán. ¿Cuál es la perspectiva que te tiene en este momento y digo en este momento porque esto está muy dinámico, ¿no? Es decir, todos los días tenemos noticia nueva y aparece algo que cambia un poco el Ecuador. ¿Qué impresión tiene de este tema, más allá de lo evidente, ¿no?, que es una tragedia? Pero digo, ¿qué impresión tiene? Porque la guerra, aparentemente, después de Ucrania, ha cambiado el perfil. La guerra tiene hoy otra connotación, y a su vez también tiene notoriamente un impacto económico que luego termina trasladándose a toda la economía de todos los países. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludo para todos los escuchas. Y bueno, podríamos resumirlo como que, para que los escuchas se puedan imaginar algo, el Golfo Pérsico es como un gran callejón largo, es como un barrio privado donde hay una calle de entrada, y a lo largo de esa gran calle principal del barrio privado hay varios que viven en distintas casas, y todos tienen que pasar por la entrada. Lo que pasa que el estrecho de Hormuz, que se da algo geográfico que es como una angostura, un estrecho es una angostura, es por donde entran y salen todos los buques
de algo que lo hace valioso, en este caso el petróleo. Si no, no estaríamos hablando de él, porque claro, hay un montón de estrechos en el mundo que nadie le da importancia. Entonces, junta los dos condimentos, vamos a decir, tiene un valor en este momento, porque si siempre pongo un ejemplo, Malvinas en el siglo XIX era algo muy valioso porque era un caladero de ballenas, porque el aceite de ballena se usaba para la iluminación, claro. hasta que apareció el petróleo y dejó de ser valedero. El lugar geográfico sigue existiendo, pero ahora tiene otra influencia porque el recurso económico, en este caso, desapareció en las Malvinas. En este caso, desde el descubrimiento del petróleo y cada vez más hasta el pico máximo en el 73, que fue la crisis del petróleo por aquella famosa guerra entre Israel, Egipto y Siria, bueno, otra vez nos encontramos en economías de repente no tan dependientes del petróleo como eran en el 73, pero sí más interconectadas, y hay una parte muy importante del petróleo que de repente no se habla mucho, que es la petroquímica. De la petroquímica salen muchísimos más derivados que utilizamos para la vida cotidiana que de repente el problema del petróleo como combustible. Entonces hay un país que está en conflicto y una de las herramientas que puede tener para presionar el conflicto a su favor, rememorando aquella subida de petróleo del año 73, que los que peinamos canas nos acordamos que teníamos apagones barriales, los autos andaban 4 días por semana, los pares andaban un par de días, los impares otro par de días. Hoy no tenemos esa dependencia. Pero también el estrecho, lo que tiene ese lugar físico, esa calle física, es como si ustedes habláramos nosotros con la intendencia. ¿Qué responsabilidad tiene el vecino de la vereda? Bueno, acá hay 2 vecinos que tienen una vereda que es hasta la mitad del estrecho, que son aproximadamente 20 millas náuticas, 21 millas náuticas, que son alrededor de 30 y poco de kilómetros, porque el estrecho tiene un punto más ancho de 100 kilómetros y un punto más angosto de 33 kilómetros. Normalmente la navegación se hace por el lugar más profundo, en este caso está dividido por Irán y por Omán, que son los 2 países que lo controlan, y la mayoría de los buques están navegando por la zona de Omán, que eso lo que se hace todo en forma electrónica. Cuando uno está navegando en el buque, aparece en el radar electrónicamente las calles por donde uno debe seguir. Claro. A los efectos de evitar cualquier tipo de accidente, colisiones, se pide permiso, se entra en lo que sería como un tren, uno entra atrás de otro y sigue ese camino, y después que entra al Golfo Pérsico puede ir o a Irak o a Bahrein o a Qatar o a lo que sea. Pero acá cuando se habla del Estrecho de Hormuz y clausurar el Estrecho de Hormuz militarmente no es fácil. Claro. No es fácil. Sí, sí, Irán ha comentado, no sé, 7 veces a esta altura, ha anunciado que iba a cerrarlo y no lo ha hecho. No lo cerró ni siquiera cuando fue la guerra de Irak-Irán. Claro. Que ahí estaban entrando buques de países aliados de Irak. Claro. Y no llegó a tener esa herramienta de presión. Vamos a poner que ahora se modernizó, que invirtió un montón de plata que ha invertido, pero es muy difícil cerrar un lugar que es como de acá hasta Piriápolis. Claro. Y el barco más ancho que va a pasar va a ser un petrolero que va a tener entre 50 y 60 metros de ancho por 400 de largo. O sea, son cosas muy diminutas en el mar. Claro. Es muy difícil, y más difícil cuando hay otros países que si va a realizar eso se le van a oponer. La Unión Europea tiene una flota con Italia, España y algunos países más por el tema de piratería cerca de Somalia. Ahora el portaaviones Príncipe de Gales británico ya pasó por el canal de Suez, está yendo para allá, que es lo que se llama una flota. La flota es el portaaviones más buques de combate, más submarinos, más buques de aprovisionamiento logístico. Estados Unidos ya movió 2 flotas para ese lugar y todavía quedan las armadas de los países que están ahí. Normalmente los militares, nosotros cuando vamos a determinadas situaciones, la etapa previa es lo que se llaman los juegos de guerra, juegos de simulación, como se llaman ahora. Estados Unidos hace tiempo viene jugando juegos de simulación contra Irán. Sabe que si se aproxima a la costa de Irán, pierde. ¿Por qué? Porque Irán tiene desarrollado un montón de embarcaciones pequeñas, contenedores con misiles,
otros tipos de misiles lanzados desde tierra, y sería como una saturación de tratar de destruir algo. Entonces no le sirve tanto meterse, porque aparte son aguas restringidas. Para los marinos, aguas restringidas es agua de que no hay mucho espacio para poder maniobrar. Y si ustedes se imaginan lo que es una flota con un portaaviones norteamericano, estamos hablando de un portaaviones y por lo menos 12 buques más, y mínimo 2 submarinos y 2 satélites en el cielo. Entonces tampoco necesita acercarse, porque tiene aviones, tiene misiles. Claro. Puede hacer el medio especial, que tiene muchos controles por la parte clerical. El Parlamento tiene que pasar por 12 consejeros, con 6 juristas y 6 referentes religiosos, que esos son los que avalan la decisión del Congreso, y el ayatolá que dirige el país puede anular la decisión. Claro. Todo eso lleva tiempo, pero de todas maneras están planteados sobre la mesa este tipo de confrontación que avisora un escenario a todas luces complicado. El mayor daño hoy es la incertidumbre, y todo el mundo apuesta en la incertidumbre. Tus Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Seguimos caminando por la ciudad en esta nueva edición de El Economista Callejero, y estábamos hablando con el capitán de navío Ricardo Barbosa, que nos explicaba cuestiones que uno a veces lee o escucha en la televisión o en la radio, y se hace una idea aproximadamente, pero no tiene exacta proporción de lo que estamos hablando. Y fuera de micrófono, en el intermeso, estábamos hablando, preguntaba Néstor cómo se cierra el estrecho, ¿no? A ver, vos tenés primero, Clausewitz decía en su libro de la guerra, en 1851, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Claro. Entonces, siempre es una decisión política. El problema que vos tenés es de llevar la decisión política a algo en efectivo, o sea, algo que lo puedas realizar. Vos tomás la decisión y tenés que ver qué tenés para poder realizar lo que vos pensás. Claro. El problema es que vos pensás una decisión política y después, cuando vas a ver, no tengas los medios para. Claro. La otra es que, como decía Huntington en su libro Choque de Civilizaciones, son 11 civilizaciones distintas, con distintas culturas y distintos valores. ¿A qué voy? Que para nosotros, de repente, el martirio por la causa no está dentro de nuestros parámetros. Cuando nosotros tenemos un combate, se termina la munición, nos entregamos porque hay determinadas convenciones que supuestamente se van a respetar de prisioneros. Pero cuando vos estás con un componente, que es lo que se ve en Medio Oriente, donde el martirio es parte de la actividad, Claro. vos podés llegar a pensar lo que se veía en la Segunda Guerra Mundial, los aviones kamikazes o los torpedos con gente que se suicidaba, todo ese tipo de cosas que podrá llegar a ser un daño, pero como yo te decía, los recursos son finitos. Claro. No es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Y la otra, que siempre digo con el tema de Ucrania y Rusia. Rusia se está enfrentando a Ucrania, pero atrás están las 10 principales potencias del mundo. Claro. Entonces, todo eso empieza a jugar, porque eso es una planificación estratégica para lograr los objetivos. Y vos, para la planificación estratégica, tenés que ver todos estos parámetros. Lo otro es que el político vive del voto, o en el mundo musulmán el político arenga a su población. Entonces tiene que tener discursos incendiarios
más si tenés un país que está controlado en los medios de comunicación y no pueden ver si realmente el discurso incendiario se llevó a cabo o no. Sí, y además pareciera claro que, porque ya sucedió en el ataque, la confrontación que se hizo entre Israel e Irán, aquella que se tiraron con todo, ahí se espera, casi era una especie de crónica anunciada, esperamos la revancha de Irán y como que esperaron y le dejaron campo orégano para que tuvieran esa revancha. Da la impresión a veces que ese tipo de cosas se pactan porque se sabe que en la cultura esta... Yo no creo que se pacten, lo que yo creo es que a Irán no le servía hacer un gran ataque porque sabía del otro lado la posible represalia que podía tener, que a las pruebas al día de hoy es lo que está sucediendo. En relaciones internacionales y geopolítica normalmente uno no seguía por los discursos, sino que seguía por los hechos. En ese momento, como vos referías, hubo un ataque que para todos dijeron, y este fue la gran respuesta. Pero si vos pensás de que no quería provocar a Israel para que Israel hiciera lo que hizo ahora, Maquiavelo decía de que la principal virtud del político es la prudencia. Y los políticos se miden no por la decisión que toman, sino por los efectos de la decisión que toman. Claro. Entonces, en ese momento fue una medida prudente, decir, respondí, hice algo, pero no fue tanto como para qué. Conforme a la talud con el ataque, pero no hice lo máximo que podía hacer. No. Ahora, en este punto, uno se pregunta varias cosas, ¿no? Todo este escenario, ¿en qué nos puede afectar a Uruguay hoy? A Uruguay directamente la suba del petróleo, ¿sí? Más que nada, y después no veo que nos afecte mucho más porque la suba del precio del petróleo no directamente e indirectamente, porque ahí vos tenés que ver cuánto de ese petróleo que sale, a qué lugares va. Se calcula que es el 20% del petróleo mundial, donde la mitad va para China. La pregunta es, ¿para sostener qué? La fábrica, la producción, para ser campeones. Sí. Entonces va a tener que aumentar el costo porque el producto principal para producir los secundarios tiene una suba de costo. Igual, si vos empezás a un poco a analizar los países de ese barrio, de esa calle que está controlada por Irán o Omán, hay algunos que ya han buscado soluciones porque desde el 80 para adelante, que fue la guerra de Irán-Irak, se dieron cuenta de que estaban prisioneros de la voluntad, de la geografía y de la voluntad de uno de tratar de complicarle la salida de los productos. Entonces Arabia Saudita, por ejemplo, tiene un oleoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa toda Arabia Saudita y que sale en el Mar Rojo. Claro. Irak tenía otro que salía en el Mediterráneo y ahora está cerrado. Bahrein creo que está conectado con Arabia Saudita, Qatar no tiene nada, Omán no tiene nada y Emiratos Árabes Unidos tampoco tiene nada. Entonces esos son dependientes, porque tampoco quieren hacer gasoductos que pasen por los otros países, porque le pasaría lo que le pasaba a Rusia con Ucrania, que Ucrania ponía sobreprecios al gas ruso. Ahora, el tema de los gasoductos, ¿no? ¿Irán no puede tomar algún tipo de represalia? ¿Cuál es tu objetivo estratégico? ¿Tu objetivo estratégico es detener que salga el petróleo de Arabia Saudita o trancar el estrecho de Hormuz? Claro. ¿Qué efectos ocasionás? Y lo otro es que el otro no es pasivo. Claro. Tiene todo un sistema de defensa de armas que, como siempre digo, no son infalibles. Eso hay que quitárselo de la cabeza. No hay ningún equipamiento militar que sea 100% fiable. Siempre falla. Claro. No es que falle. Hay un margen de error que... Hay un margen de error, exactamente. Claro. El margen de error ahora en los sistemas antimisiles es la saturación. Además, Irán tiene que seguir atendiendo el frente... Tiene en sí mismo un frente con Israel, sí, con claro. los judíos, y ese frente de batalla, por ya decirlo de alguna manera, lo tiene que seguir atendiendo. Sí, sí. No puede diversificarse Lo que pasa que mucho tampoco porque se empieza a debilitar. ahí vos tenés otros problemas que son internos. La continuidad del régimen, ¿por dónde se va a dar? ¿Por controlar la población o seguir tirando misiles? Porque la construcción de los misiles
son unos cuantos millones de dólares cada uno. Claro. Entonces, Irán ya se gastó 50.000 millones de dólares en Siria en los 10 años que apoyó a Bashar al-Assad. Y ves, 20.000 millones de dólares por año los pierde porque no puede modernizar toda la extracción de petróleo. Entonces, sumás, tiene una inflación de un 40%. Entonces, sin duda tiene ese frente con Israel, porque desde que derrocan al Shah de Irán en el 79, la relación que tenía el Shah con Estados Unidos, que era Satán, al retirarse de Irán, empieza a apoyar firmemente a Israel. Entonces pasa a ser el hijo de Satán y cumple 3 reglas el hijo de Satán, que para ellos es Israel. Una religión diferente, para ellos ocupa territorios árabes, y después el modelo político, ideológico y filosófico es diferente, que es una democracia. Claro. Yo tengo, Heraclio, un par de preguntas que entiendo que es todo un desafío darles respuesta. Sobre todo por una cuestión de tiempo, no de conocimiento de nuestro invitado, el capitán Barbosa. Pero las dos preguntas que mucha gente, que la audiencia se puede hacer es: ¿qué tan jodido, hablando mal y pronto, puede ser el tema del aumento del petróleo? ¿Cuánto puede aumentar? ¿Cuánto se puede sostener en el tiempo un aumento? Eso por un lado, del punto de vista económico. Y lo otro es: ¿cuánto más puede escalar todo este conflicto bélico? ¿Hay un riesgo de una tercera guerra mundial? ¿Sí? ¿No? ¿Quién más se puede involucrar en este tema bélico, no? Te empiezo por la segunda. Cuando empezaron los ataques de Israel, algunas declaraciones de algún país árabe, y quedó ahí. Rusia dijo que sí, tiene un tratado, pero no es militar. Los acuerdos de Shanghái, que son todos los países de Medio Oriente, ninguno habló. China, que es horrible el ataque, pero está. Opinión personal: desde la Segunda Guerra Mundial para acá, una de las cosas que aprendieron los países que tienen poder es que los conflictos no se pueden expandir. Entonces vos tuviste Corea, que no salió de Corea, Vietnam, que no salió de Vietnam, algunos problemas en África, proceso independentista, no salieron de esos países. Lo tenés ahora con Rusia e Ucrania, no se ha expandido a otro lado. Tampoco se expandió a otro lado cuando fue el problema ahora del 7 de octubre, con Hamas, con Hezbollah, porque forman el mismo paquete. No veo de que haya un apoyo, porque en la guerra no gana nadie. El que gana, algo perdió. Claro. Y ahora vos tenés una nueva generación de dirigentes árabes, que el problema es que van un poco en contracorriente a la población, niveles bajos de alfabetización, un discurso permanente de la desaparición del Estado de Israel, pero la mayoría de los dirigentes de los estados árabes, la mayoría, son educados en Europa con doctorado y postdoctorado. Entonces tienen una visión occidental del mundo y saben que el petróleo se les va a terminar. Claro. Y para comerciar a futuro necesitan estar en el sistema internacional. Israel está dentro del sistema internacional. No. De hecho, abonando esa tesis, de hecho, así como Emiratos Árabes y digamos los países, estas monarquías gasíferas y petrolíferas que hay así, se han convertido en lugares de inversión inmobiliaria. Claro. Arabia Saudita ahora está en esa misma línea. Claro. Porque se dan cuenta que el petróleo se va a acabar el petróleo en algún momento, y ahora están pensando en hacer un vergel inmobiliario. Están haciendo una ciudad que se llama La Línea, una ciudad que tiene 50 kilómetros de largo, pero eso es una... Claro, pero fíjate otra cosa, para responderte la segunda pregunta y no dejarte colgado. Cuando vos en el sistema internacional tenés una guerra, un enfrentamiento, está dentro de las reglas. Arma atómica, no. Porque es el gran freno, porque saben que desaparecen todos. Entonces no la pueden usar nadie. Pakistán la crea para defenderse de la India, por la simetría que tenía. Pero cuando vos cometés actos que patean el tablero, de mi punto de vista, como fue el 11 de septiembre, todo el resto se abre, y dije, no,
O sea, está bien, como dicen, relajo con orden, pero no tanto relajo. Claro. Lo del 7 de octubre para mí es eso, pateó el tablero. Claro. Entonces, esa pateada de tablero lo podés ver en las declaraciones. Al principio se reunieron todos los países árabes y después nunca más. Claro. Entonces, yo sé que es horrible todo eso, pero hay ciertas reglas no escritas en el sistema internacional que las mantienen, porque si no la mantienen es la anarquía total, y ahí pierden todos. Claro. Y si pierden, no te sirve perder. Como vos decías, el tema de Arabia. Todos los países árabes, ¿por qué funcionan como funcionan? Porque le venden a alguien. Si se complica todo y ese alguien no compra, y después la subida de petróleo no creo, porque vos tenés ahora 2 jugadores con grandes reservas, una que es Estados Unidos y otro China. Y lo otro, como yo te decía, en el 73 el 50% del petróleo salía por el Estrecho de Hormuz, ahora sale el 20%. ¿Qué quiere decir? De que hubo decisiones para disminuir la importancia, para no quedar entrampado en ese punto que fue el primero que hablamos. Claro. Es complejo todo esto, complejo. Y además mirarlo desde acá es más difícil además. Ahora lo que pasa es que mucha gente lo que no entiende es que le gusta que cuando se lanza un producto, un par de championes, un gorro, una pelota de fútbol, se lanza a nivel global en todo el mundo, pero ahora cuando hay un problema... Nos afecta para bien y para mal. Obviamente, cada uno sacará la ventaja que pueda. Cara y contra cara. Capitán Ricardo Barbosa. Un gusto haber estado a las órdenes. Por toda esta didáctica exposición. No, le agradezco y que tengan una buena tarde. Seguimos caminando por la ciudad en esta edición del Economista Callejero. Nos dejó pensando Barbosa. Y seguíamos hablando fuera del micrófono, ¿no? Porque el tema da para seguir largo. Sí. En realidad, si vamos al caso, hoy creo que todo el mundo estaría conteste en que podríamos hacer todo el programa y seguir con otro programa. Porque además hay muchas preguntas. Uno mira la televisión, uno mira las redes, uno mira otras cosas que y son de locura, pero a veces hay que entender qué es esa locura. El capitán Barbosa decía que uno de los principales problemas, digamos, que tenemos hoy por hoy en torno a este tema, estos sucesos, tienen que ver con la incertidumbre. Y es así, y es muy cierto. La incertidumbre o el temor a lo que pueda pasar es lo que está en la cabeza de muchísima gente, tanto por aspectos económicos que tienen que ver con el precio del petróleo y todo lo que eso implica acá en nuestra economía doméstica, donde sabemos siempre que acá sube el petróleo, suben los combustibles, sube todo. Bueno, ese es uno. Lo otro, bueno, es el temor que todo ser humano tiene de una confrontación de escala mundial. Bueno, está el tema de las armas nucleares y todo eso, ¿no? Y creo que eso es lo que más tiene en vilo a la gente, ¿no? Sin duda alguna. Y para evitar esas cosas, además de solucionar los problemas que son bravos, ¿no? A veces lo mejor es un poco disipar la concentración en los temas tan duros y tan... Usted sabe una cosa, hablando de guerra nuclear, ¿no? Habitat tiene unos lockers que, mire, yo creo que hasta las bombas nucleares resisten de tan buenos que son. ¿Te los conoce? Sí, los Locker Habitat, que están en 100 lugares, 100 puntos de todo el país, donde uno puede entregar allí y recibir, a su vez, pequeños paquetes, documentos, en fin. Es una solución muy fácil y segura, que es un nuevo servicio que Habitat tiene, y también ahora está en Plaza Italia. Yo le diría que, hablando del tema que nos ocupa, esto de Habitat es un bombazo. Sin duda alguna. Pero
para evitar la preocupación por los bombazos, lo mejor es irse de turismo. Y acá tenemos a Ricardo que nos va a contar. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Algún lugar seguro, Ricardo, sí, donde pero no caigan bombas. Y no solo el tema bélico, el tiempo juega, porque este fin de semana hubo actividades por San Juan en diferentes lugares. Claro. Y hoy había programado como 7, 8 lugares, inclusive la Plaza Varela acá claro. en Boulevard y Canelones, gran fogata que en la mayoría de los lugares ya está suspendida por temas de público conocimiento, ¿no? Sí, imagínate con este viento, está bravo. Tener una fogata de San Juan, está bravo. Llegan a ser. Bravísimo. Con el tema del patrimonio, que este año el patrimonio va a ser en octubre, pero es todo el bicentenario de los hechos de 1825. Tenemos que el 25 de junio, o sea, dentro de 2 días, en Carmelo van a festejar, yo digo festejar, pero en realidad es conmemorar los 200 años del combate de las vacas, cuando parte del ejército portugués se metió en la ciudad que era, creo que no se llamaba Carmelo aún, creo que era Vacas. Ajá. Y para recolectar víveres y cosas, y bueno, y apareció Tomás Gómez, creo que fue, y el teniente Tomás Gómez, Sí. y con 25 hombres los echó a los 150 Invasores portugueses que fueron a hacer caja, a buscar víveres y eso. Y gran parte del daño que pasaba en esos tiempos era justamente para hacer caja, para robar las aduanas o las cosechas fiscales de ahí de vuelta. ¿Eran los robos piraña de aquella época? Los pirañas, por supuesto, claro que sí. Bueno, estábamos en una época de independencia, ¿no? Si vemos que Colonia en realidad desde 1860 hasta que es de Uruguay, pasó como por 7 u 8 por Portugal en el 1680. Del 714 del 1714 al 1762 fue de Portugal de vuelta. Del 62 al 63 volvió a ser de España. Del 63 al 77 de Portugal. De 1977 hasta los 811 de España. Después estuvo en la Liga Federal. Del 1717 al 22 fue de Reino Unido, de Portugal, de Brasil. Y del 22 al 28 fue de Brasil. O sea que los portugueses estaban en Colonia y iban a hacer caja a Carmelo. Pero en el 25 los echaron. Sí. Más adelante los echarán de Colonia. Sí, un comentario aparte de cuando se votan en Florida en el año 1825 las leyes de emancipación de vientre, o sea que las esclavas, sus hijos en el vientre nacían libres, ¿no? La libertad de vientre. Esa ley aplicaba en todo el territorio oriental sublevado y que dependía de los orientales, de los territorios orientales, los que estaban en Florida, allí en el gobierno desde el 14 de junio del año 1825, pero esa ley no aplicaba ni en Montevideo, que estaba bajo dominio brasileño, ni en Colonia, porque ambos estaban bajo dominio brasileño. Y Colonia fue algo así como una especie de Hong Kong, porque en realidad acá a la vuelta, entonces claro, era un enclave que todo el mundo quería apoderarse. Así que está bien lo que vos estás diciendo, ¿no? Bien, y hablando de velocidad, de precisión, de velocidad, pero esto sería en el tiempo y hacia atrás, ¿no? El otro día hablamos de la ruta de los dinosaurios en Tacuarembó. Y hace 2 días hablé con Marcelo Crespi, que es el director de turismo de la Intendencia de Tacuarembó, y me dio una serie de datos que se los quiero pasar, espero que no se me quede ninguno por ahí, pero es muy interesante la brecha que están abriendo para el turismo en la Ruta 26, pero es un proceso que empezó desde 2009, hace 16 años, cuando encontraron las huellas ahí, un paleontólogo del
la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencia. Encontraron las huellas ahí un poco accidentalmente, porque salieron a buscarlos, pararon en un lugar y empezaron a escarbar y justo las encontraron así. Fue el primer lugar donde, sí, es muy muy casual, ¿no? Pero eso lo dice el paleontólogo Pablo Touriño. Y a partir de ahí hubo toda una apuesta en valor, la Intendencia se apoderó. Como eso está en la faja de la Ruta 26, no está en un predio particular siquiera, ni de la Intendencia, está en un predio que es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hubo que pedir un montón de permisos al Ministerio, no se puede estacionar en la faja, porque en la faja está esto. Desde el año 2021 fue que se le puso un poco énfasis a esto, y se ha creado todo como un galpón techado con pasarelas, donde se dice qué es lo que significa cada cosa, con códigos QR, y me decía Marcelo que eso está abierto las 24 horas del día. Vas, pasás, mirás, tenés para por el código QR poder ayornarte de eso. Son simplemente huellas que hay en el piso, no podés tocarlas, están cubiertas. Y bueno, en principio lo que hay es estacionamiento, hay juego para niños, pero en la medida que esto empiece a tomar impulso, se le van a ir agregando cosas. ¿A qué altura está? Está en el kilómetro 262.500 de la Ruta 26, que es aproximadamente a 30 kilómetros de Tacuarembó, yendo hacia Melo. Está muy cerca ahí del río Tacuarembó, de los límites entre Tacuarembó y Rivera, en esa zona. Bueno, actualmente hay una escultura de Mauro Arbiza, yo dije el otro día, y representa 12 metros de largo y 3 metros de altura tiene. Mauro Arbiza es un plástico de Paso de los Toros, que hace mucho tiempo que está ahí enclavado, y bueno, fue a quien ganó la solicitud el pedido de la licitación, digamos, ¿no? Sí, de la obra. La obra. Bueno, 150 millones de años tiene las huellas, son saurópodos. Y ahí eso está inspirado lo que hizo la maqueta que hizo Arbiza, que tiene 3 metros de alto, está inspirado en el dicraerosaurio, por la similitud, porque de acuerdo a lo que dice el paleontólogo Touriño, a partir de las huellas solamente no se puede determinar qué animal era. Entonces se vio en la zona, de acuerdo a las huellas, cuáles podían ser, pero no está definido cuál es realmente. Bueno, es un proceso que seguramente cada vez que vayamos a Tacuarembó, vayamos ahí, vamos a encontrar algo nuevo para aprender de los dinosaurios, no le voy a decir uruguayos, ¿no? Porque hace 150 millones de años aún África y América estaban unidos, entonces en África también hay huellas. Y querían, de la Facultad de Ciencia, querían encontrar huellas, ya que sabían que en Santa Ana del Libramento hay, pero en Uruguay no había en ningún lugar. Entonces salieron a buscar y encontraron. Y podemos ir a verlas ahora. Perfecto. Bueno, somos un país jurásico ya. Sí. Sin duda alguna. Bien. Los que les interesa esto pueden verlo en un Instagram que se llama, a la vuelta a la vuelta de la Ruta Dino Sui. Bien. Ruta Dino Sui en Instagram. Ruta Dino Sui en Instagram. A los que les interese. Lo que les interese el tema, no se acuerdan del número de teléfono que nos pueden mandar en WhatsApp. Cierto. ¿Usted se acuerda? No, yo hoy no me acuerdo, pero me fijo y le digo después de la pausa. Perfecto, después de la pausa nos vemos. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela,
Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta edición del Economista Callejero, vos tenés el dato que querías, el teléfono que querías pasar después de la tanda, ¿no? Claro, pues la gente de WhatsApp después dice, bueno, ¿y cómo era eso de los dinosaurios? ¿Dónde hay que ir? El teléfono de WhatsApp 099-308-298. No, si no está al aire con el receptor de radio, puede escucharnos por www.radiofenix.com.uy. Bueno, perfecto. Aquí tenemos todos los datos para ir a ver. Además, tenemos el correo de Ricardo también, de Ricardo Doxa, ¿sí? Rsclavi, ¿no? Rsclavi, @doxa.uy. @doxa.uy, exacto. Claro. Ahí consulta sobre dinosaurios y otras hierbas del mundo jurásico. Dígame, don Henry, ¿usted sabía que para los misterios logísticos Habitat abrió un locker Habitat, un servicio donde uno puede entregar allí, retirar y recibir información? Son paquetes que se entregan y funciona en más de 100 puntos. ¿Usted sabía de eso? No sabía, ¿no? Bueno, realmente es un servicio bueno y novedoso que Habitat ha presentado al público y a su vez también está distribuido en todo el país, así que es un elemento a tener en cuenta. Y por supuesto esta empresa Italia. Y si me pregunto si acá en estas lockers podemos encontrar algo sobre las capas de internet, no sé si eso es una analogía interesante, pero vamos a usar otra. A ver, bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar, como tú bien dijiste, sobre la infraestructura de internet en general. Perfecto. Sobre capas de internet. Vamos a pensar que es como un iceberg, que cuando tú miras un iceberg desde un barco, justo que teníamos al capitán de navío, vos lo que ves es la punta, la superficie, que es un porcentaje muy pequeño de toda esta cantidad de masa de hielo que se encuentra hundida bajo el agua. Entonces podemos decir que Internet es todo el universo, que abarca el cielo, abarca el agua, y lo que nosotros vemos, o lo que se conoce como la web superficial, o la web en la superficie, es solo un pequeño porcentaje de todo lo que sucede en Internet. Quizás es más conocida este concepto de capas de Internet por la web oscura, o la dark web, que pertenece a esta capa. Pero así que vamos a empezar por arriba, de lo que vemos del iceberg, que se llama la web superficial. Esta es la web que habitualmente utilizamos todos, cuando navegamos a un portal de noticias, cuando hacemos una compra en Mercado Libre o en alguna otra tienda online, etc. Esta se conoce como la web superficial y es la capa que están prácticamente todos los medios que quieren ser accesibles, por ejemplo las redes sociales, ¿no? Estos servicios, estas plataformas, estas páginas pasan por un proceso que se llama indexado, que lo hacen los motores de búsqueda, como son Google, son Bing, DuckDuckGo, entre otros. Este proceso de indexado son pequeños software informáticos, programas que se conocen como spider, crawlers o bots también, que lo que hacen es básicamente recorrer toda la web, buscar los vínculos que tiene la página, guardarla en una base de datos, guardar el contenido, de qué se trata, para que esté disponible al momento que nosotros buscamos en un navegador web la información que queremos. Incluso ahora las inteligencias artificiales también, por ejemplo con ChatGPT y demás, utilizan este proceso de crawler o spider. Entonces las particularidades son que son accesibles desde todos los navegadores que nosotros comúnmente usamos. Después hay una capa inferior que ya no está sobre el agua, que se conoce como Deep Web, que todavía no es la web oscura. La Deep Web no necesariamente implica que hayan servicios que sean maliciosos, ¿sí? Sin embargo, pero por ejemplo si una página tiene una contraseña y un usuario, eso se considera Deep Web, porque solo puede acceder un pequeño porcentaje las personas que tienen
este password. Y también hay algunas técnicas que vos le podés decir a estos programas informáticos conocidos como Spider que no te indexen la página. Es decir, yo tengo una página, por algún motivo no quiero que sea visible, que se encuentre. Hay algunas técnicas que consisten en modificar algunos archivitos que se llaman robo.txt o poner algún pequeño código en HTML, algunos tags que vos le decís cuando te viene a visitar un programa informático, por favor, no me guardes en tu base de datos. Sin embargo, esto es opcional. Es por convención. Si quieren lo cumple, si quieren no. Así que hay algunos actores malvados que no les importa nada, ven este archivo, no querés, igual te guardo. Claro. Eso se conoce como Deep Web. ¿Qué podemos encontrar acá? Documentos académicos, por ejemplo, si usás Google Drive o si usás Dropbox y lo subís como privado. Eso también se considera Deep Web porque vos lo compartís o no con las personas que querés. No está accesible para todo el mundo. El correo electrónico también entra acá. O sea que nosotros usamos bastante seguido a diario también la Deep Web, quizás sin saber qué era la Deep Web. Claro. Ahora sí, vamos avanzando y más abajo nos encontramos con la web oscura o la Dark Web. Acá no podés acceder a esta capa de Internet si no es a través de un software especializado. El más común se llama Tor, que es una red que te permite ser relativamente anónimo, porque hay cantidad de nodos, entonces cuando haces una petición, esta va saltando en diferentes nodos y tu dirección IP cambia, no tienen tu dirección IP. Después hay otra similar que se llama I2P, hay otra que se llama Freenet, etc. Son redes que lo que buscan es que puedas navegar y exponer información de forma anónima. Justamente por este anonimato se suele utilizar para, algunas cosas no tan angelicales. El caso más conocido es el del sitio Silk Road, el Camino de la Seda, que del 2011 al 2013 se vendía droga o podías contratar, por ejemplo, asesinos a sueldo. En el 2013 el FBI detuvo al responsable de este sitio que se llamaba Ross Ulbricht y este año fue perdonado por Trump. Fue liberado. Estaba preso del 2013, tenía una condena de por vida y Trump lo perdonó, le dio el perdón. Pero claro, acá no solo en esta capa de Internet que es la Dark Web, no solo encontramos este tipo de sitios con mala reputación, digamos, o dedicados a la delincuencia, ¿no? También sirve como refugio para, por ejemplo, activistas políticos o periodistas que quieren compartir información con cierto anonimato, con cierta seguridad. Y por último, una capa en ciernes es lo que se conoce como la pequeña web o la web alternativa. Esto es muy reciente y son protocolos alternativos a HTTP, que necesitas un navegador especial para acceder y que son muy mínimo. Básicamente lo único que compartís es texto. Por ejemplo, hay lenguajes que te permiten cierta interactividad como JavaScript que no funcionan, o CSS que es para darle estilo a las páginas que tampoco funcionan, solo sirve para escribir. Y tenés que acceder a través de un software especial. Es muy reciente, hay muy pocos servidores con estos protocolos, los más conocidos son Gemini. La idea acá es una web que es minimalista, no comercial y no tiene avisos y es muy básica, simplemente para compartir textos y los blogs de la manera más tradicional. Así que estas son, muy someramente, las capas que componen a Internet de la web. Interesante. Te quería preguntar algo que me quedó, no quise cortarte porque estaba interesantísimo lo que decías. La web superficial uno utiliza buscadores conocidos, los clásicos, de Google y otros más, ¿no? Pero en el caso de la Deep Web, o sea, esa segunda capa, ¿hay algún buscador especial, particular que tenga que ser que funcione ahí? ¿O el Google y los clásicos entran en la Deep Web? No funciona Google, no funciona Bing, pero sí funciona DuckDuckGo, pato, vamos. DuckDuckGo, que en realidad por atrás utiliza la tecnología de Bing, que también está en la web de la superficie, no hace tanto hizo un motor de búsqueda que funciona para buscar estos sitios en la red, en la dark web, específicamente los de Tor, que terminan con .onion, .cebolla, justamente porque la idea de capas de cebolla. Entonces vos ahí podés buscar por texto, al igual que lo haces con Google, y te van a aparecer resultados en la web oscura, digamos. Esto
en realidad es bastante fácil de acceder. Te bajás un programa, si buscas en Google Tor Browser, te lo bajás, vas a ver que es como un navegador común, como si fuera un Chrome, un Edge, etcétera. Y ahí vas a poder entrar, entras a DuckDuckGo y vas a buscar como si fuera la web convencional. Lo que tiene es que es un poquito más lento por la topología de red que tiene, porque da más saltos para llegar al destino y que te vuelva. Pero en general la experiencia es similar. Y otra pregunta más, perdóname por lo Sí. que me interesa. Por ejemplo, cuando tú a ver, uno en Google busca cualquier noticia, cualquier cosa que le interese y que esté en el diario, para decirlo fácil. Sí. Pero si a mí me interesa un estudio médico sobre el cáncer, no sé, por decirte algo, pero que tenga un nivel académico, ¿verdad? ¿Eso está en la web superficial o en la deep web? Puede estar en todas. Puede estar en todas, porque cualquier persona, así como publica en la web superficial, puede hacerlo en la dark web. Pregunté mal. Sí. Hay buscadores que generalmente utilizan los circuitos profesionales que buscan algún tipo de trabajos y utilizan esos buscadores que no son los clásicos. Ok, está, perfecto. Si esos buscadores pueden encontrar información habitualmente en la web oscura. Están en la web imagino que sí, pero están en la web superficial, Sí, en la deep web. en la superficial. Y a veces en la superficial y en la deep, que es que porque Esa es la pregunta. para acceder a ciertos contenidos, generalmente vos tenés que pagar o tener un usuario acorde, sobre todo universidades y demás. Henry, en 1 minuto, 2 minutos que nos quedan de programa, te pregunto para la gente que está escuchando, recomendaciones de seguridad para manejarse en la deep web y en la dark web, porque vos sabés que lo prohibido, lo raro atrás. Entonces, ¿qué recomendaciones de seguridad hay que tener en cuenta en estas otras capas no superficiales? ¿Cómo está el tema con el asunto de los piratas informáticos? Es muy interesante esa pregunta, está muy bien. Vamos a dejar de lado la deep web porque se parece mucho a la superficial. Vamos a centrarnos en lo que es la dark web. Ahí no suele haber, aunque sí existe, tanta distribución de malware, porque no hay tanto público que ingrese, ¿no? Para lo que sí se usa es para comprar malware. Es ahí en donde, cuando roban, por ejemplo, en el Estado uruguayo, en algún ente público, roban bases de datos, se venden en la dark web, porque estos sitios pueden desaparecer y si bien no es imposible, es más difícil de rastrearlos. Claro. Muchos van a estar descargando el navegador y apuntando sus navegadores a la dark web. Y realmente puede haber sorpresas, ¿no? Pero a veces el que va a comprar lana sale esquilado. Acá pregunta Ricardo, la Freenet, ¿en qué lugar estaría? Freenet estaría en lo que es dark web también, específicamente. Es un proyecto que hace años que lo inició un profesor, si no me equivoco es británico, que ahora cambió recientemente de nombre y viene a ser el equivalente a la red Tor, aunque tiene bastante menos usuarios que lo que es Tor. Bueno, y se nos fue el programa. Y se nos hunde el iceberg, nos fue el programa. No más. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Si este jueves, si Dios quiere, si no hay fútbol, estaremos aquí. allí. Si no, el lunes que viene volvemos a estar acá en el acá en la Fénix, como siempre. ¿Cuánto es? Cuando la PC te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, yo te digo. 379. El economista callejero.